y descansa 9 meses. Pero fíjense qué importante esto. Esto hace al mejor aprovechamiento del pastizal natural. Bueno, vimos condición, conocimos la especie, clasificamos las especies, conocimos un poco más, es decir, necesitamos saber de cuál es el ciclo para aplicar algunas medidas de manejo. Vimos el concepto de tendencia, que nos está diciendo justamente esa presencia de especies muertas, plantas muertas, el vigor de las especies, suelo desnudo. Todo eso es lo importantísimo para el manejo y para definir la toma de decisiones. Pero también aparecen acá justamente el concepto de especies claves. ¿Qué son las especies claves? Son aquellas que el productor utiliza para el manejo. Justamente para definir, es decir, lo mismo pasaría con una especie implantada. Un alfalfar, voy a manejar la alfalfar en función de la alfalfa, considerando el ciclo de la alfalfa. En el caso de una polifítica, donde tengo alfalfa, cebadilla, trébol y demás, ahí ya la cuestión, si manejo toda esa pastura en base a la alfalfa, seguramente algunas especies se van a ver perjudicadas. Pero manejo esa pastura teniendo en cuenta el alfalfa. En este caso pasa lo mismo. Para manejo de pastizal, que justamente tiene una mayor diversidad de especies, mayor cantidad de especies, no podemos estar manejando en función de cada una de ellas, sino que tomamos la más abundante, por eso hablamos de flechillar, gramillar. Bueno, entonces, esas son las especies clave, las que yo tomo para el manejo. Por eso dice acá, son las más abundantes, las más palatables, las más deseables por su calidad, que tienen que ver justamente con el concepto de deseables que hablamos hoy, pero también aparecen las especies indeseables como una especie clave. Es decir, la presencia de renovales, de malezas, también son indicadoras para el manejo. La presencia de la especie que me interesa, en cuanto a espacios, suelo desnudo, reducido vigor, pocas plantas, de esa especie que me interesan, son claves para el manejo, pero también son claves aquellas otras que aparecen como renuevo, como chilca, es decir, eso me está indicando también algo que estoy haciendo mal, en este caso. Así que tanto las abundantes y las deseables como las indeseables son especies claves para el manejo. Bueno, no vamos a hacer ningún tipo de descanso, sino que vamos a continuar acá para ir terminando con esto y no hacerlo más largo. Vamos a ver algunas técnicas acá utilizadas para el manejo del pastizal natural, básicamente para mejorar el aprovechamiento. El aprovechamiento. Fíjense en acá, clausuras y descansos, que lo veíamos recién, en cuanto a que la importancia que tiene esto para permitir a las plantas recomponer su vigor, poder florecer, semillar. Muchas veces, bueno, ese cerramiento que hacemos para permitir el descanso se llama clausura. Yo puedo clausurar un sector en el cual quiero que se desarrollen especies que vi que están presentes y que me interesa, como puede ser una flechilla bajo un monte de chañar, entonces lo cierro, porque si yo no cierro, el animal va y come enseguida ahí. No es tonto un animal, sino que va y busca esa especie. Entonces, si yo quiero conservarla para el invierno, tendré que cerrarla cuando se están terminando las especies C3, que se están prácticamente sin rebrote, y ya entrando el frío tengo que cerrar porque la vaca va a ir a comer ahí. Bueno, es una clausura. Yo clausuro un sector para que me produzca forraje, que puede ser justamente un método de reserva también para el invierno. Eso tiene que ver con técnica de clausura y descanso. Tratar de favorecer el desarrollo de la especie, la recomposición de reservas para el rebrote posterior, tiene que ver con eso. Aparecen otras prácticas como el pastoreo, que lo veíamos recién, el pastoreo controlado, el pastoreo rotativo, es decir, que está asociado al anterior, es decir, el hecho de hacer pastoreo, tirar un alambrado, dividir en 2 o en 3 o en 4, me permite a mí justamente llegar a lograr los descansos que necesito en distintas estaciones del año, como veíamos antes, para permitir a las especies que componen el pastizal puedan llevar a cabo todo su desarrollo fenológico. La quema, el desarbustado y el manejo control del agua superficial. Con respecto a los descansos, bueno, esto era lo que quería mostrarle hoy. Es decir, cuando no hay un descanso de potreros para poder recomponer ese vigor, ocurre esto, ¿no? El animal consume, y llega un punto en el cual se achica la mata y eso está correlacionado con el desarrollo de raíces.
por lo tanto, con el tiempo desaparece, y como veíamos también en la primera clase, aparecen acá renuevos que van ocupando el espacio, tanto subterráneo como la parte aérea, ¿no? Para eso es la importancia de los descansos y las clausuras, recomponer la sustancia de reserva, generar nuevos macollos, esos macollos que tengan la posibilidad de enraizarse. Con respecto al apotronamiento, vimos también anteriormente que permite un manejo racional, donde volvemos a lo mismo, es decir, la posibilidad de ampliar el desarrollo de la mata, mejorar el aprovechamiento. Muchas veces el animal camina mucho porque justamente al no haber un control de esto, las matas de las especies que son importantes no alcanzan a alargar una hojita de 2 o 3 centímetros que ya está comiendo el animal. Entonces eso no le suma biomasa al bocado. Entonces, una cuestión de mejora del aprovechamiento es cuando nosotros dejamos y cerramos que haya un buen aporte de materia orgánica para mejorar ese aprovechamiento. Y obviamente el ordenamiento de rodeo. El apotronamiento permite eso, ¿no? Muchas veces vacas que a lo mejor finalizaron el servicio, están preñadas en inicio de gestación y en muy buena condición corporal, uno puede a través del apotronamiento derivar ese lote de vaca a un campo, un potrero, o un ambiente, un pastizal natural de baja calidad o de baja oferta forrajera, como para que se mantengan en ese periodo antes de entrar al invierno, y mientras tanto reservo y descanso el resto, ¿no? De ahí viene la cuestión del manejo del apotronamiento. Bueno, es una foto. Y la otra cuestión es la quema. La quema, que ustedes tienen 2 videos, o un video lindo, interesante, en la Alianza del Pastizal, que lo tienen en el entorno, donde le muestra digamos, las medidas de seguridad. Esto es algo tradicional en estos ambientes, sobre todo en el norte, que llegado julio comienzan a quemarse los pajonales, que tiene como objetivo eliminar el remanente del crecimiento del año anterior. Es decir, estos pastos, el espartillo, que a su vez tienen problemas de acceso, uno no puede acceder, lo ideal sería ingresar con una desmalezadora y cortarlo al pasto, de esa manera no dejamos solo desnudo. Pero ¿qué pasa? Primero, el relieve no lo permite, presencia de agua, el tamaño de la mata no permite entrar con ningún tipo de desmalezadora. Entonces, son ambientes en los cuales la herramienta tradicional es el fuego, lo cual hay que controlarlo, hay que hacer una serie de prácticas, por eso les sugiero que vean en el video de Alianza del Pastoreo. Pero es algo, podemos decir, ancestral de la quema en cuanto al manejo de estos recursos. El objetivo principal es eliminar esa remanente, muerto, seco, caña, palo, fibroso, que quedó de un año anterior, con lo cual esto limita el acceso del animal al nuevo rebrote. Si no se hace esto, no exponemos el nuevo rebrote a disposición del animal. Entonces el animal va a tener que buscar entre medio esos palos secos, y eso reduce la oferta de materia seca de los pajonales, ¿no? Además de otros beneficios como el control de parásitos, control de maleza, el aporte de ceniza y minerales que están en la ceniza al suelo, pero hay que hacer cuidado porque muchas veces las matas son muy laxas, o sea, no hay mucha cantidad de matas, mucho suelo desnudo. Cuando se quema desaparece la parte aérea y queda mucho suelo desnudo, y eso hace al ascenso de la sal en superficie. Bueno, acá pueden ver justamente los rebrotes del espartillo, cosa que hay que consumirla rápidamente. Por eso se aconseja en la quema no hacer la quema de grandes superficies, sino hacerlo por manchones, de manera tal de que tenga distintos momentos de crecimiento y de aprovechamiento. Esto, una vez que el animal no alcanza a consumirlo, se vuelve a pasar y de alguna manera termina siendo no aprovechado justamente por la hacienda, porque se pone indigestible, ¿no? Por la cantidad de fibra y lignina que tienen en sus tallos, característicos de esta especie. Bueno, acá ven esta gráfica, que es de un trabajo de Julio Vicio sobre espartillo, la producción de materia seca luego de la quema, ¿no? Esto es a partir de julio, que se quema, julio-agosto, y acá acá ustedes tienen la medición de materia seca del espartillo luego de la quema. Fíjense, comienza el rebrote a producir, mejor dicho, en septiembre, tiene el pico en enero, casi podríamos hablar de 20 kilos de materia seca por hectárea por día, y luego va cayendo, marzo, otoño, hasta junio nuevamente. 4.270 kilos de materia seca. Tengan en cuenta, a veces cuando yo pregunto en el examen, ¿cuánto produce en promedio un campo natural?
no sabe de dónde buscar la información. Cuando ustedes le hicieron este material o lean este material, fíjense en 4.200, 4.700, 3.500, ya van a ver algunos ejemplos. De ahí tienen el dato, no es necesario. Contra una alfalfa que se acuerdan producía entre 8.000, 10.000, 12.000 kilos de materia seca por hectárea año. Esta otra gráfica nos está mostrando los componentes de calidad. Fíjense en acá. Acá tenemos en el azul la digestibilidad y la proteína. Si miramos la digestibilidad, en pleno crecimiento, que es donde mayormente se concentra la calidad de ese pasto, porque rebrota, decíamos, teníamos hoja, está en un 40% de digestibilidad, no llega a 1,5 de energía metabólica. Acuérdense que la calculamos a partir del porcentaje de digestibilidad por 3,6. No llega a 1,44. Fíjense en noviembre, enero, marzo, acá pega un pico en mayo, seguramente por la cuestión del otoño, final del otoño, y luego cae en julio. Cae una digestibilidad del 30%, apenas supera el 1,1 megacaloría. Y la proteína ocurre lo mismo. Fíjense, en pleno septiembre, el mejor momento, un poquito arriba de 8. Fíjense cómo cae para llegar a julio un valor de 5% de proteína. 4% tiene un rastrojo de soja, que es puro palo. Así que para que usted tenga una idea de la calidad de estos recursos naturales. Bueno, y ocurre esto. Cuando ese partillo que yo quemé no alcanzo a aprovechar, la planta sigue su ciclo, vuelve nuevamente a generar mucho material y que el animal no come. Entonces uno ve este cuadro donde dice, mira, con todo este pastizal y las vacas en la condición que están. Pero ¿qué hace la vaca? Comen el pasto de intermata. Come esa gramilla que está debajo, a la cual puede acceder y que es mucho más palatable y mucho más accesible que este pajonal ya pasado y lignificado de espartillo. Otra práctica común para mejorar el aprovechamiento es el desarbustado. Obviamente, partiendo de un proyecto y considerando un proyecto de mejora de estos ambientes, producto de las disposiciones que hay sobre la ley de monte de la nacional y la provincia, ¿no? La ley de bosque. Pero esto es algo muy común, es decir, con algunos ajustes. Esta foto que están viendo es hace bastantes años, en Las Gamas, donde sobre un sector de monte sucio, un monte sin forraje prácticamente, lleno de renovales, que la hacienda no ingresa, cero de forraje, cero de hierba, se pasó a una condición en la cual, a través de la eliminación de los arbustos, el raleo, ustedes ven acá, estos árboles han sido, de alguna manera, algunos han sido eliminados, árboles secos, viejos, y de esta manera, este raleo y esta limpieza permite que la luz que ingresa genere o propicie el desarrollo de hierbas, de pasto, que es lo que nos sirve como alimento para el ganado. Este es un trabajo que hizo Dascaño junto con Julio Vicio, donde toda esta madera, hoy por hoy, esto no se puede quemar, imposible quemar, esto se deja como brosa para que cubra y proteja el suelo, como cobertura. En este caso, en este ejercicio, en esta experiencia, lo que se hizo fue chipearlo, es decir, picarlo, hacerlo viruta, y de esta manera desparramarlo en ese sector de la experiencia, 1 hectárea, para que de alguna manera eso permita conservar el agua y no escurra hacia la zona más baja, de manera tal de que propicie el desarrollo de otras especies. Y acá en este caso lo que se hizo en este ambiente de limpieza, de raleo, fue tirar semillas de distintas megatérmicas, caicetarias, braquiarias, ¿cómo es? Gramarrodes. Se hizo toda una experiencia donde, bueno, pero acá está el producto del chipeado de todo lo que es renovable. Se pasó de un monte cero de forraje a un monte donde la oferta de forraje cambió totalmente. Bueno, y por último, el control del agua superficial. Esto es importante. A veces hay ambientes como praderas húmedas o gramillares de cañada que sin la presencia de un pelo de agua, un pelo o 5 centímetros 10, no producen pasto. Y es triste ver a veces en los momentos de sequía ambientes donde prácticamente desapareció el agua y no hay 1 kilo de forraje. Es preferible en esos casos, obviamente, una cuestión es una sequía, pero muchas veces el agua desaparece del campo porque los productores la sacan rápidamente. Hay ambientes
y hay que descubrirlo, hay que observarlos, identificarlos, que sin la presencia de una capa de agua no produce. Ustedes tienen acá, esto estaría representando esa curva que vimos al comienzo de la parte de la loma, media loma y bajo. Bien, en la medida que estamos en la loma, acá aparecen justamente los pajonales de aibal, chilca, gramilla, paja chuzal en la media loma, y ya en la parte baja la gramilla cañada y la especie flotante. En la medida que el nivel de agua aumente, esto se va desplazando hacia allá y van ganando en ubicación y en adaptabilidad lo que es gramilla de cañada. Va desapareciendo los pajachuzal aibal. Entonces, esto es importante. Hay a veces sectores que se llamamos praderas húmedas o pequeñas lagunas que sí o sí necesitan de agua. Producen muy buena calidad de pasto, sobre todo la gramilla cañada, que habrán escuchado ser alimentos muy engordadores, forrajes muy engordadores, pero que tienen muy poca materia seca. Si consume bastantes kilos de esto para sumar a los kilos de materia seca que requiere el animal. Pero son recursos forrajeros muy importantes y son dependientes de lo que es lluvia. En cambio, esta otra especie, como la aibal, pajachuzá, que está en la parte de media loma y loma, se manejan de otra manera. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero es importante esto. O algo que me olvidé decirles recién, en el caso de la quema, hay muchas experiencias donde, en lugares donde no hay problemas de tacurú, donde no se puede entrar con herramienta, o de cárcava, me refiero a zanjas, cañadas, es decir, si el terreno es plano, digamos, hoy se recomienda el uso de rolos con cuchillas helicoidales, las cuales no queman el remanente de pasto, sino lo que hacen es aplastan e incluso lo incorporan unos centímetros al suelo y de esa manera hace de cobertura. Y eso hace que frente a una lluvia no escurra tan rápido el agua hacia abajo. O en otros casos, también se suelen hacer bordes o bordones para mantener el agua, no para mantener inundado, sino para mantener el pelo de agua que se necesita en ese ambiente. De manera tal que el agua no es que escurra rápidamente hacia abajo, sino que haga una pequeña piletita y el excedente sobrepasa el lomo y va hacia la parte más baja, ¿no? Bueno, acá tiene una gráfica, un trabajo de bicho también, donde muestra la productividad de gramillar de cañada con mayor o menor contenido de agua superficial. Bien, entonces, resumiendo un poco esta cuestión que ya estamos terminando, es que la condición del pastizal natural es una consecuencia del manejo del pastoreo, en la cual justamente se trata de favorecer el crecimiento del forraje y tener en cuenta el comportamiento, controlando el comportamiento animal de manera tal de permitir ese crecimiento. Y no es fácil porque justamente lo que hay que hacer es mantener ese equilibrio entre los requerimientos de la planta y los requerimientos animales. Buscar un punto en el cual el animal tenga la mejor calidad de alimento y calidad y cantidad, y que a su vez la planta tenga la posibilidad de generar sus propias reservas, captando la mayor cantidad de luz y de esa manera ofrecer un forraje para el otro componente del sistema que es el componente animal. Acá hay un ejemplo de un sistema productivo, no recuerdo dónde es, pero acá hay distintos ambientes del campo, donde muestra, por ejemplo, el caso del espartillar, 30% de la superficie, con una condición actual estable, una receptividad de 0,20 equivalente vaca, y cuyo manejo propuesto es el fuego, la sustitución, es decir, la quema o su reemplazo por alguna otra especie, que muchas veces ocurre eso, que los productores quieren eliminar el espartillo y meter otras especies. Ya hay mucha experiencia donde se reemplaza por grama rode, o gatón pani, pero básicamente grama rode, y bueno, se logra sustituir el espartillar. Y la productividad, 3.000 kilos de materia seca por hectárea año. Acá tienen monte denso, degradado, la receptividad, fíjense en la propuesta raleo y clausura. Raleo para eliminar y permitir la entrada de luz, y clausura para dejar que crezcan las especies herbáceas. Porque si no raleamos, si no clausuramos, la hacienda ingresa y la productividad no se ve el resultado de lo que uno quiere con ese raleo. Sabana Parque, gramillar, fíjense en acá, tiene distintas productividades con distintos manejos propuestos, y bueno, algunos valores de receptividad. Bueno, hasta aquí llegamos.
la idea es por lo menos que tengan un pantallazo del manejo de los pastizales. Acuérdense lo que hablamos al comienzo, qué entendemos por pastizal, qué diferencia tiene con las pasturas implantadas. La importancia de reconocer las especies que están presentes, cuáles son las que tienen valor forrajero, y sobre todo aquellas prácticas que podemos hacer para poder justamente mejorar el aprovechamiento. Pero todo se basa en esta relación de equilibrio, y esa variable de equilibrio es la carga. La carga. Si yo no ajusto la carga de acuerdo a la oferta o a la resistividad del campo, el sistema solo con el tiempo va a colapsar, en el sentido de que el pastizal natural se va a deprimir o se va a deteriorar, y por lo tanto no vamos a lograr los índices que estamos buscando. Eso es lo que tiene la producción animal al manejar un sistema. Son variables biológicas que de alguna manera dependen de muchos factores y que, bueno, va permanentemente cambiando, y entonces hay que actuar y hay que resolver sobre eso. Pero también es importante planificar para poder de alguna manera tener una posibilidad y un objetivo hacia justamente poder lograr la mayor eficiencia del sistema. Así que bueno, estoy a disposición después para las consultas, aclarar algunas cuestiones de esto de pastizales. Pero espero que me entiendan, me acelero un poco en el sentido de que no quiero que sea un video muy largo, así que acá termino y quedo a disposición de ustedes. Muy buenas tardes.